Bendiciones a todos mis hermanos, ¿qué tal están ustedes? Un honor poderles saludar en esta hora. Les cuento que aquí en la Argentina son las 7:55 de la noche. 7:55 de la noche. Altamente agradecidos con el Señor. Ayer tuvimos un culto extraordinario. Yo creo que yo he tenido unos 3 o 4 cultos en mi vida como el de ayer. Literalmente era el mismo Dios hablando a través de mi boca. Un momento en que yo me detuve porque literalmente no podía sostenerme en pie. Pocas, pero muy pocas veces, creo que registro 3, 4 veces con anoche que me ocurre algo como lo que me ocurrió. Dormí anoche como si hubiera dormido en mi casa, pero como cuando duermo de mamá, que es el lugar más lleno de paz, más lleno de presencia, de gloria de Dios que yo puedo registrar. Extrañé mucho estar en el culto nuestro hoy en el monte de Dios, en la ciudad de Refugio. Sin embargo, miré todo el culto, miré cómo el Señor usó la boca de la profeta Flor, una palabra contundente sobre cómo el Señor llenó aquel lugar en el tiempo de Salomón, de manera que nadie podía entrar. Eso me movió. Yo estaba de rodillas escuchando la palabra y sosteniendo proféticamente mi Biblia en mis manos así mientras ella predicaba, porque creo que es mi responsabilidad como pastor sostener la vara de Dios en mi mano, aunque sea de una forma simbólica, mientras tenemos líderes que están peleando una batalla. Y eso a mí me sacude muchísimo, porque mirarla a ella predicar fue como un aliciente, y bendigo al Señor por todo. Estamos bien, estamos contentos. Ahorita estoy en la casa del pastor Héctor, la pastora Patricia, el pastor Kerr y la pastora Patricia Ringler. Gente que amo desde hace muchísimo tiempo, personas que respeto y personas que honro profundamente. Ellos son parte de mi vida, son mi familia y son personas a quien yo personalmente creo que no sé de qué manera se puede decir en español, pero los amo. Hace un momentito hablaba con mamá. Mamá está bien, está comiendo. Un poquito de dolor en la rodilla la mañana, pero bueno, ahí está mamá. Gracias a Dios. En la madrugada me levanté eso de las 3 de la mañana y empecé a orar. Literalmente no tenía sueño. De pronto un hombre de Dios a quien yo respeto muchísimo, un hombre de Dios que yo sé que él tiene unos dones poderosísimos, Pastor Jorge me escribe y él me dice: tuve una visión. En la visión yo miré, por ahí está Jason, dice: ¿cuándo comienza la Universidad Magistral? Comienza en enero. En enero comienza la Universidad Magistral. Por ahí está Dani Sánchez desde Roatán, lindo Roatán. Bendigo a ustedes en Roatán. Por ahí está Héctor desde El Salvador. Qué lindo, Héctor. Le bendigo muchísimo. Un abrazo gigante. Les amo, les bendigo. Dele compartir, porque esta palabra que voy a ministrar se va a hacer viral. Esto va a trascender el planeta, porque creo que Dios me habló. Y voy a decir lo que yo recibí de Dios. Y duela quien duela, enojes el que se quiere enojar, eso es problema de cada uno. Yo voy a decir lo que Dios habló a mi vida. Por ahí dice Jamie Pinto: bendiciones, apóstol, desde Concepción de Tres Ríos. Qué lindo, gloria a Dios. Concepción de Tres Ríos. Concepción de Tres Ríos, eso es en Costa Rica, si no me equivoco. Bueno, un honor. Bendigo su vida. Ahí está hablando de Montería. Por ahí están mandando abrazo a la hermana Eneida, Ministerio Evangelístico Dios con Nosotros. Luis Esteban, abrazo fuerte.
Ana Argüello, Salinas, Erika León, Zulma, Yadira, Jamie Pinto. Amén. Desde Los Ángeles, California, Carmelia, un honor. Dios le bendice en gran manera. Dani, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Por ahí está Argueta Ernesto, por ahí está Ángela, Castellón Martínez. Gloria a Dios. Dele compartir porque lo que voy a ministrar es una palabra de parte de Dios, es violenta. Y yo creo que alguien tiene que decirlo en el nombre de Jesús. Luis Esteban Rodríguez desde Puerto Rico. Qué lindo Puerto Rico, me encanta. Yo amo Puerto Rico, hace años que no voy por Puerto Rico, debería de ir a Puerto Rico. Conozco Atillo, conozco Camuy, conozco, Carolina, conozco San Juan, conozco Bayamón. ¿Qué más conozco? Conozco hasta allá, pegando la isla de Culebra, por allá. No sé cuántos lugares. De Pensilvania, Freddy. Un honor, Freddy, Dios te cuide mucho. Luis, desde Chile, qué honor, le bendigo. Carlos Posada, El Salvador, un abrazo gigante, amado. Desde Córdoba, Colombia, un abrazo para ustedes. En el nombre de Jesús. Eni, allá en Colombia, abrazos. Desde México, Jair, bendiciones, bendiciones. Apóstol, Colombia, Capellanía, María, un honor. Daniel López, Carlos Posada, El Salvador, abrazos en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos el próximo domingo, amén. Nos vemos. Brisa, Grisel, Rubio de Olancho. Olancho es allá en Honduras. Tan linda la gente de Honduras, se les ama, se les bendice. Allá hay de aquella crema, por favor, para que te pongas. No, a cada ratito. De Bogotá, por ahí dice Franio, está Ramona, Ventura, Carmen, Hugo, Isaí Gutiérrez desde Honduras, Daniela López, lo esperamos pronto, amén. Carmen Castillo, René Batista, desde Argentina, un gusto podría conocerlo, del apóstol Gortieli, amén, ahí estaremos. Edwin Blanchard, Daniela, Donny Marroquín desde Guatemala, abrazos para ustedes en Guatemala, se les ama muchísimo a ustedes. Desde Medellín, Colombia, Jorge Rivera, un abrazo grande. Abraham, Oscar desde Venezuela, Guasdualito, conozco Guasdualito, qué lindo Guasdualito. Desde Pachuca, México, también conozco Pachuca. Fermín Navarro, Dios te bendiga, apóstol, cobertura de lo alto, amén, gracias. Alejandra desde Colombia, Alina Montenegro, Filián Márquez desde Valledupar, conozco a Valledupar, bendigo sus vidas. Miguel, Edwin Blanchard, Andrés Segura, Heidi de León desde Boston, profeta, abrazos a ustedes allá en Estados Unidos. Daniel, Castellón Martínez, Casi Gaitán desde California, abrazos para ustedes también. Nilce, bendiciones, Dios le bendiga, esa es la bandera de Chile, bendiciones. Olga, Danelis, Raúl desde Santa Elena, desde Ecuador, Península de Santa Elena, qué lindo, abrazos. Hace un ratito le mandaba un mensaje al profeta Pablo Alcócer. Betsaida desde Venezuela, bendiciones. Don Rafael desde Ecuador, abrazo para ustedes en Ecuador, se les ama muchísimo. Brisa desde Chile. Kiara de Colombia. Yasmín Cano, estamos en 200 y pico de personas ya conectadas. Muchísimas bendiciones, pastor, para usted. Venezuela, Anzoátegui, conozco todo eso. Puerto de la Cruz, conozco Puerto de la Cruz. Me gustó mucho Puerto de la Cruz, me gustó mucho Lechería. Debería de volver a Lechería yo. Cómo me gustó Lechería. Me gusta Lechería y lindo. El aeropuerto en Barcelona me gustó. Para los que no saben, en Venezuela hay un lugar donde hay un aeropuerto que se llama Barcelona. Es lindo, es un lugar bello. Desde Texas, Alina, por ahí está. Yo, Harling Altamirano, desde Nicaragua. Abrazos para usted de Nicaragua.
Colombia, Montería, les amamos desde Tlaxcala, México. Abrazo para ustedes en el nombre de Jesús. Andrés Villavirgi, Andrés Segura, Castellón Martínez, Natalie Riano, abrazos de Colombia, Boyacá, abrazos también para ustedes. Amén. Ok, dele compartir, por favor, en el nombre de Jesús. Me escribe el profeta Jorge y me dice, tuve una visión. En la visión miré una zaranda. En la zaranda vi frutos muy grandes y vi frutos que no eran grandes, eran pequeños. Lo extraño fue que la zaranda se empezó a mover y los frutos grandes se salieron por unos huecos que eran pequeños. Sin embargo, los frutos pequeños, a pesar de que ellos podían salirse por la zaranda, no se salieron, se quedaron agarrados. Y él me dice, ¿qué entiende usted, apóstol? Y yo entendí muy claro el mensaje, lo entendí muy claro. A veces uno de los problemas más grandes es tener éxito en aquello que Dios no te bendijo. Tener éxito en aquello que Dios no te bendijo es una desgracia, porque ser exitoso en aquello que no tiene el aliento de Dios es un problema muy grande. Y mientras oraba, empecé a hacer algunas notas. Yo escribo y me llevó el Señor. Este es un de repente corto, no es un de repente tan largo. Dice Isaías capítulo 1, verso 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El verso 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y ahí sigue el verso 5, que para mí es muy fuerte, porque hay una pregunta del Altísimo y es, ¿por qué querréis ser castigados? Aún todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. El verso 9 me hizo temblar. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Así que dele compartir, porque esta palabra de ahora, necesito el maletín mío, por favor. Hola. Hello. Perdón, necesito el maletín mío, el que uso porque ahí hay un libro adentro. Lo que diré en esta hora va a correr. Y va a correr a nivel mundial. Sí, ahí hay un libro, aquí hay un libro. O está aquí, o está en el otro. Aquí, corazón, aquí. Aquí. Por favor, perdón, hermanos. Esto es, gracias. Es que aquí tengo unos apuntes. Gracias.
Cuando yo estuve en Cuba, recuerdo que mi corazón empezó a temblar. Entiendo las connotaciones de un régimen satánico, entiendo el peligro que existe cuando un hombre o una mujer, diríamos que no es condescendiente con un sistema. Lo entiendo claramente. La parte que no entiendo es cuando los ministros negocian el evangelio, y la parte que no entiendo es cuando el ministro pierde integridad y es totalmente complaciente con la inmundicia de las tinieblas. La parte que no entiendo, porque se lo pregunté a un pastor, le dije a cada oficina que entré, vi la foto de Fidel Castro, vi la foto de Raúl Castro, y yo le dije a los pastores, a ustedes les exigen hacer eso, porque fui a la iglesia de 2 pastoras y no vi la foto ni de Raúl ni de Fidel. Entonces me dijeron no, aquí el que quiere poner una foto de esas la pone y el que no la quiere poner no la pone. Entonces descubrí que en Cuba habían mujeres, oiga lo que voy a decir porque voy a hablar fuerte, descubrí que en Cuba habían mujeres que tenían más pantalones que los hombres y tenían más agallas que hombres. Descubrí que en Cuba habían pastores que estaban dispuestos a negociar el evangelio por una bolsa de comida que era literalmente una miseria, era una falta de respeto total. Entonces, con los años me pongo a pensar, Cuba no puede ser libre porque hay un evangelio que ha sido acomodado y los pastores creen que porque Díaz-Canel llega a una reunión de pastores y agacha la cabeza para que oren por él, pero al día siguiente está con unos brujos ofreciendo sacrificios a Yemanyá, o se va a Santiago y allá en un carnaval que está plagado de brujería, donde todo tipo de sexo es permitido, y entonces usted se detiene y usted dice, bueno, ¿realmente qué es esto? Usted ve en Nicaragua la Iglesia Católica en problemas porque alguien se paró en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Usted se da cuenta que hay denominaciones completas en Nicaragua que son complacientes con el gobierno y no se atreven a decir ni siquiera una sola palabra. Y no estoy diciendo de predicar en contra del evangelio, no estoy hablando de pararse y de empezar a decir cosas en contra de Daniel o de Rosario. Para los que no lo saben, Rosario Murillo es una mujer que ocupa el 2º lugar a nivel mundial como bruja. Esa es la vicepresidenta que tiene un país tan bello y tan hermoso como lo es Nicaragua. Esa es la vicepresidenta. Pero usted no encuentra una iglesia Asamblea de Dios, usted no encuentra una iglesia de Dios, usted no encuentra el movimiento misionero mundial, usted no encuentra la iglesia centroamericana, usted no encuentra la iglesia cuadrangular, usted no encuentra ninguna de las denominaciones que hay en Nicaragua que se pongan de acuerdo para hacer un ayuno. Eso no existe. No existe tal cosa. Usted se da cuenta que cada denominación lo que ha creado es un pequeño reino, y ese pequeño reino lo único que interesa son los diezmos, y agarran a los pastores, los llevan, usted tiene que ponerse al día porque usted tiene 100 miembros, sucede que de los 100 miembros hay 80 en propiedad, entendemos que hay 20 que los van a bautizar en los próximos días. Entonces de los 80 hace un análisis, bueno, usted tiene que entregar tanto de diezmos a la denominación. Esto es realmente lo que ocurre hoy en día. Entonces usted se va a una nación hermosa como lo es Venezuela,
país lindo, Venezuela es un país lleno de riqueza, es un país lleno de tanta cosa, con los yacimientos de petróleo más grandes del mundo, yacimientos de gas, tienen tantalio, tienen bauxita, tienen los yacimientos de oro más grandes del planeta, están allí en Venezuela. Pero de pronto usted ve a Maduro, y Maduro un día está con un poco de brujas que le están haciendo una serie de limpias. Maduro sabe lo que es beber sangre humana. Maduro sabe lo que es estar en una reunión de brujas. La mujer de Maduro es una señora, la famosa señora Ilcita, algo así creo que se llama, o no sé, si alguien me ayuda con el nombre de ella. Esa mujer es una mujer entregada a la brujería. Esa está más llena de demonios que cualquiera. Y entonces usted lo ve que un día está metido con los brujos, un día está bailando, un día está en toda la inmundicia del diablo, y al día siguiente, como hay hombres que se venden por unas cuantas monedas, entonces llevan a un predicador famoso, David Ward, y este señor llega al Palacio de Miraflores y ahí bendice a Maduro, le da una profecía y usted ve el montón de pastores pegando brincos como si no tuvieran respeto por la presencia de Dios. Y entonces usted se pregunta y usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces te das cuenta que es el mismo demonio que Cilia Flores, gracias. Cilia, gracias, muchísimas gracias. Judith, muchísimas gracias. Reinel, muchísimas gracias. Gracias de corazón. No sé qué haría sin ustedes. Joel, gracias. Entonces usted se da cuenta que es el mismo demonio, porque la Biblia dice que habían profetas en el tiempo de Acab, y esos profetas le decían a Acab, váyase a la guerra, aquí no pasa nada. El problema es que en medio de esos profetas había un tipo llamado Micaías, y Micaías decía lo que nadie se atrevía a decir. Pero Micaías era tenido en poco. En una ocasión agarran a Micaías porque llega un hombre de Dios, Josafat, y entonces el tipo dice, pero no hay otro profeta. Dicen, sí, aquí hay otro, pero el problema es que este tipo solo lo que profetiza es contrario a lo que profetizan los otros profetas. Micaías abre la boca, alguien lo golpea, porque siempre el hombre que tiene la voz de Dios en su boca, siempre es repudiado, es difamado, es calumniado, es pisoteado, le ponen los peores calificativos. Porque si usted habla en nombre de la adivinación, si usted habla en nombre de la brujería, si usted habla en nombre de cualquier porquería, usted no tiene problemas. El problema es cuando usted habla de parte de Dios. Entonces llevan a Venezuela a este predicador y hay un grupito de pastores que les encanta jugar con esto y hacer todo este tipo de cosas. Usted se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y sigo mencionando porque ahorita voy a la palabra. Solo un milagro de Dios puede liberar a Honduras en este momento. Solo un milagro de Dios. Honduras tiene a un señor lanzado a la política llamado Salvador Narrala, con problemas muy serios a nivel de identidad, porque es un tipo que no se sabe si le gustan las mujeres o le gustan los hombres. O sea, el tipo tiene un enredo en su vida. No tiene pantalones para pararse y porque ya lo probó con el gobierno anterior, no tiene pantalones. Solo un milagro puede liberar a Honduras. Yo me despierto a la madrugada y veo cómo el actual gobierno, la señora Xiomara, Mel Zelaya y su séquito de brujos están haciendo todo tipo de sacrificio. La iglesia hondureña, yo creo que se durmió en los laureles. La iglesia hondureña no entendió. Desgraciadamente no entendió. Tristemente,
la iglesia hondureña. Ahí hay profetas en Honduras que por plata profetizan lo que sea. A un presidente que se lo llevaron preso, a ese señor le profetizaban todo tipo de grandeza. Lo comparaban con Ciro. Eso es una falta de vergüenza y una falta de respeto a Dios. Eso da pena, mucha pena, pero mucha pena. Yo veo una iglesia, yo recuerdo cuando era presidente Biden y Kamala Harris, que es una bruja, no había ningún problema. Usted no veía manifestaciones, usted no veía esto, usted veía la iglesia tranquila. Apenas Trump llegó al gobierno, entonces se levanta uno, la misma gente evangélica está enojada. Entonces uno se pregunta a veces, ¿de qué lado está la iglesia? ¿De qué lado está la iglesia? Estoy en Argentina y tengo la bendición de que yo no padezco de miedo, ni me asustan los hombres. Señor Javier Milei, presidente de la República de la Argentina, así dice el Dios al que yo sirvo. Mi nombre es Rafael Ramírez Martínez. Mi número de pasaporte es 107890143. Así dice el Dios al que yo sirvo. Yo te puse en el gobierno. Yo te entregué esta nación. Levantar, sacar, volver a reconstruir una nación devastada no es fácil. Pero yo estoy contigo. Cometiste un error muy grande, Javier Milei. Tu hermana es una mujer plagada de demonios. Y tú no has hecho nada para que esa mujer, en vez de perder poder, cada día tiene más poder. Escúcheme, señor Javier Milei. Hay un rey en la Biblia, que la Biblia dice, el tipo se llamaba Basa. Y su madre era una mujer que consultaba a los brujos. Y la Biblia dice que el tipo destituyó a su madre. Destituyó a su madre de donde estaba. Porque él se dio cuenta que esa mujer ofendía a Dios. Señor Javier Milei, si usted no hace un alto en el camino, usted terminará peor que Cristina Kirchner. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Su hermana está plagada de demonios y usted lo sabe. Yo soy el hombre que Dios usó para decir que el imperio de Cristina Kirchner se quebraría en la Argentina. Y vive Dios en cuya presencia estoy. El Señor me llevó hace algún tiempo atrás y le dije a la República Dominicana lo que ocurriría si Luis Abinader fuera el presidente de ese país. Todo lo que aquella noche el Espíritu Santo habló, yo no busco ningún crédito, porque yo soy solamente un pedacito de barro nada más. Pero todo lo que el Señor le dijo a la República Dominicana se cumplió hasta el día de hoy, y hay 3, 4 cosas que están por cumplirse, que son peores que las que ya han pasado. Pero hay rebeldía, hay arrogancia, hay maldad, hay inmundicia en el pueblo de Dios. Hay demasiada prepotencia y demasiada incredulidad en mi pueblo. Igual como lo dice Isaías, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Levanté una nación de donde eran esclavos, llamada República Dominicana. Los libré del yugo de Haití. Y hoy por hoy Haití es escombro y cenizas. Y la República Dominicana es una nación bendecida hasta el día de hoy. Pero me han dado la espalda. Me han dado la espalda. Hoy los ministerios lo único que buscan es el show. Dominicana se llenó
de los shows más grandes de la tierra. Los templos parecen discotecas. Los ministros lo que buscan son likes. Los ministros lo único que buscan es la aprobación de las personas. Corren para Estados Unidos a cada rato a buscar los dólares, porque perdieron el norte del cielo. Y así te dice Dios, República Dominicana: yo te crié, te engrandecí, pero te olvidaste de mí. Me queda un pequeño remanente. Me queda un pueblo chico todavía, porque siempre me he guardado un remanente que me honra. Pero la iglesia perdió el norte hace años. No escucharon, y no estoy esperando que nadie me abrace ni que me agradezca nada. Los profetas verdaderos no buscan ese tipo de cosas. Yo lo único que estoy diciendo es que el Dios de los cielos está dando un ultimátum en esta hora, porque Dios va a tocar, Dios va a tocar, Dios va a tocar, Dios va a tocar, Dios va a tocar la tierra, Dios va a tocar, porque hay una afinidad. Usted ve los pastores sentados con Luis Abinader. Usted ve pastores que parece que son tan rectos con la palabra. Usted ve un señor de apellido Núñez que habla tanto de esto, lo otro. ¿Por qué no le dice la verdad en la cara a Luis Abinader? ¿Por qué el obispo de la otra iglesia? ¿Por qué el otro no habla nada? ¿Por qué el otro, Michelén, que habla tanta cosa? ¿Por qué no le dicen al presidente: usted tiene que arrepentirse, usted está mal, usted está llevando este país a una desgracia? Porque es muy fácil hablar y ser condescendiente cuando estás delante de ellos. ¿Cuántos ministros de Dios entraron al Palacio de Gobierno en el tiempo de Danilo Medina? Ninguno dijo nada. A lo único que fueron fue a buscar plata, porque se venden como mujerzuela de calle. Porque desgraciadamente la iglesia perdió el norte hace años. Yo vengo aquí a la Argentina y me encuentro pastores por doquier. Me encuentro iglesias por doquier. Pastores que han sido trasquilados. Porque viene el profeta, viene el apóstol tal. Y el apóstol viene y se va con las manos llenas. ¿Y qué nos queda? Y las personas corren atrás de un hombre para entregarle sus diezmos, para entregarle su honra, para entregar sus primicias, para entregar. Y usted ve congregaciones que quedaron en el aire. Congregaciones que quedaron en el aire. Silvia dice: Honduras pertenece a Jehová. Eso dice usted, Silvia. Pregúntele a Xiomara si Honduras pertenece a Jehová. Pregúntele a Mel Zelaya si Honduras pertenece a Jehová. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. No nos engañemos. ¿Usted tiene idea quién es Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum es una mujer plagada de demonios. Esa es la presidenta de México. ¿Usted tiene idea de lo que está haciendo esas personas en México? Pero una iglesia dormida. Una iglesia dormida. Una iglesia que no despierta. Una iglesia donde los apóstoles y los profetas lo único que buscan es que les den dinero. Una iglesia que perdió la autoridad. Una iglesia que perdió la legalidad delante de las tinieblas. Donde las brujas y los brujos están de vacaciones en México. Las brujas y los brujos están de vacaciones en Cancún. Las brujas y los brujos están de vacaciones en Puerto Vallarta, en Quintana Roo. Los brujos y las brujas están de vacaciones en Bogotá. Los brujos y las brujas están de vacaciones en Medellín, están de vacaciones en Cali, están de vacaciones en Barranquilla, en Santa Marta, en Cartagena, en Valledupar, en El Cesar. Los brujos y las brujas están de vacaciones en cada lugar de Latinoamérica. Los brujos y las brujas
están de vacaciones, porque la iglesia dejó de interceder, la iglesia perdió la presencia, la iglesia perdió el aliento del Padre, la iglesia perdió la gloria, la iglesia perdió lo que un día tenía. Pregúntele a la iglesia en Guatemala, lo que Guatemala era hace algunos años atrás. Era la tierra donde todos querían ir porque había un mover de Dios. Y Dios se detiene aquí y Dios dice en el verso 4, el buey conoce a su Señor. Es trágico cuando Dios te compara con un animal. Y Dios dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No puede ser posible que un animal que no tiene raciocinio, que no tiene cordura, que no posee los ingredientes que tenemos nosotros en nuestra alma, no puede ser posible que Dios compare a Israel con un animal y Dios diga, el animal entiende, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero Israel no entiende. Israel perdió el norte. Israel perdió la capacidad de entender. Yo bendije a Venezuela, dice Dios. Yo bendije a Chile, yo bendije a Paraguay, yo bendije a Brasil, yo bendije a mi pueblo en Argentina, yo bendije al Uruguay, dice Dios. Yo bendije a Ecuador, bendije a Perú, yo bendije a Bolivia, dice el Señor. Yo bendije y extendí mi mano sobre Colombia, sobre Panamá, sobre Costa Rica, sobre Nicaragua, sobre Honduras, sobre El Salvador, sobre Guatemala, sobre Belice, sobre México, sobre las islas del Caribe, sobre los Estados Unidos de Norteamérica, sobre Canadá. Yo extendí mi mano, dice Dios, sobre cada nación en Europa, incluyendo Países Bajos. Extendí mi mano sobre ellos. Pero ¿qué han hecho los pastores? ¿Qué han hecho los ministros? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho con mi gloria? Hoy a un hombre de Dios se le difama, pero aquellos que lo único que llevan es podredumbre. Por eso Dios dice aquí, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Lo que un día olía a gloria, hoy huele a carne podrida. Tiene pus, hay una llaga maloliente, hay una llaga hedionda, dice Dios. Dele compartir porque estamos en 400 y pico de personas ya. Y Dios se detiene y dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Usted ve los jóvenes en toda Latinoamérica arruinados. Usted ve las muchachitas saliendo embarazadas, jovencitas. Usted ve el flagelo que hay de la droga. Usted ve lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y usted dice, ¿y dónde quedaron los intercesores? ¿Y dónde quedaron los hombres de guerra? ¿Y dónde quedaron los grandes altares de Dios? Usted ve los que adoran, los que adoran, lo único que hacen es una locura, pero nunca trajeron la presencia de Dios a la tierra. Usted ve los conciertos, la gente lo que hace es brincar y brincar como pollo sin cabeza, pero rara vez se ven personas tiradas en el piso gimiendo y pidiendo a Dios, yo quiero tu presencia o me muero, 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 quiero tu presencia o me muero. Usted ve hombres, mano, yo viajo alrededor del mundo y yo encuentro pastores que han sido trasquilados por sus coberturas. Encuentro pastoras que han sido trasquiladas por sus coberturas. Yo viajo por el mundo y veo pastores que lo único que la cobertura le interesa es darles un número de cuenta para que depositen. Yo creo en la honra y creo que hay que honrar. Pero una iglesia que perdió el norte hace años.
Una iglesia que perdió el norte hace años. Tenemos un hambre de crecer y de ser grandes, pero ser grandes nosotros, no que sea grande Dios. No engrandecer el nombre de Dios, no engrandecer su nombre. No. En un live como este, gracias a Dios, los muchachos nuestros ponen un filtro que cualquier comentario loco, el mismo sistema lo saca el comentario. Pero si ese sistema no existiera, aquí habría cantidad de gente que dice que son de Dios, pero son del mismo diablo. Gente endemoniada. Gente que dice que aman a Dios, pero aman al diablo, aman la mentira, aman la porquería, aman la podredumbre, aman el chisme, aman la perversidad, aman la sinvergüenzura, aman porque son una podrida llaga. Mi pueblo se llenó de chisme, mi pueblo se llenó de murmuración, mi pueblo ama y se deleita en las estupideces que salen en las redes sociales. Sabe que cuando usted le da like a algo que alguien pone en las redes criticando a otro, usted acarrea el mismo pecado de maldición. Usted acarrea eso. Usted pone cualquier tontería en las redes, mientras sea mentira, se hace viral. Pero las cosas santas de Dios no es tan fácil que se hagan virales. Yo siento tanta pena cuando uno ve personas que comparan a un hombre como Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y dicen, Nayib Bukele es el anticristo. Lea la Biblia. Usted en su vida ha leído la Biblia. Deje de opinar sobre cosas que ni siquiera sabe. Nayib Bukele es sencillamente un presidente que hizo las cosas distintas. Por eso en El Salvador hay un montón de sinvergüenzas que están presos. Así deberían de estar en su mayoría los políticos de Latinoamérica que han saqueado a nuestro pueblo. Hablamos de que España nos saqueó, que violaron a nuestras indias, que se robaron el oro, que se robaron un montón de cosas preciosas que teníamos. Sí, pero ¿qué de los políticos latinoamericanos? Ahorita mismo tenemos en Panamá un Varela, tenemos en Panamá un Nito Cortizo, tenemos en Panamá una cantidad de expresidentes que ha tenido Panamá, una nación que debería de ser riquísima. Tiene el canal que produce más plata del mundo. Escúcheme esto. Tiene el canal de Panamá produce cientos de millones. Cientos de millones. Y usted va a Curundú, usted va a Raiján, usted va a Mano de Piedra, usted va a algunos lugares, salga de la misma capital y usted va a ver la desgracia en la que vive en su mayoría el pueblo panameño. Se roban todo. Políticos corruptos, asamblea legislativa corruptas, magistrados corruptos, salas constitucionales corruptas, Tribunal Supremo de Elecciones en toda Latinoamérica corruptos, pactados con demonios, pactados con el mismo infierno. Dios va a tocar esta tierra. Vive Dios en cuya presencia estoy. 2026, dejen de andar hablando estupideces, profetas. Cállense la boca en el nombre de Jesús, porque sus llagas, las llagas han llenado sus lenguas. 2026 será un año donde la zaranda se va a sacudir, altares quedarán barridos de un lado al otro, gente que hablaba no volverá a hablar, viene una muerte sobre los altares, van a morir cientos y cientos y cientos de ministros. Porque el problema es que cuando un hombre hace lo bueno como Bukele, entonces le caen encima, que no sé qué, que los derechos humanos. Sí, pero ¿cuáles derechos humanos? Es que parece que a los que le mataron a la mamá, a los que le mataron al papá, los que mataron a sus hijos, los que mataron al pastor, los que mataron a la otra pastora, los que mataron al pueblo, parece que esos no tenían derechos. Porque hoy hay una complacencia del infierno. Hay una complacencia de los demonios. Hay una complacencia. Usted va a Brasil
Y usted encuentra presidentes como Lula da Silva, tipo pactado con el diablo. Dilma Rousseff, pactada con el infierno. Un tipo como Bolsonaro, que hacía las cosas diferentes, había que sacarlo, porque no funcionaba, no sirve, porque hay un sistema del diablo que ha sido creado. Y entonces el Dios de la Biblia se detiene aquí y dice en el verso 7, vuestra tierra está destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. Usted va a Venezuela y usted encuentra un señor llamado Jaime Van Puertas. Jaime, vive Dios en cuya presencia estoy, que Dios te va a tocar. Y yo he orado por misericordia, pero tú no puedes hacer lo que has hecho. Le has vendido al pueblo de la luz del mundo, se lo has vendido al gobierno. Has agarrado cantidad de dinero y tú lo sabes, delante del Dios del cielo, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Una nación entregada a iraníes, una nación entregada a chinos, una nación entregada a hombres y a mujeres, a rusos, una nación entregada a diferentes hombres y mujeres, y los venezolanos pasando necesidad. Y Dios dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y Dios tiene hombres y mujeres que han guardado su palabra, que han honrado su nombre, porque en toda Latinoamérica hay un remanente que tiembla. Dios tiene pueblo en Latinoamérica. Dios tiene hombres en Latinoamérica que tiemblan a su palabra. Dios tiene hombres en Latinoamérica. Hermano, yo caminé en las calles de Cuba, yo caminé llorando. Y recordé la historia del 1960. Cuba era la isla más próspera y como país era uno de los países más prósperos del mundo. A Cuba llegó la luz eléctrica antes de cualquier país en Latinoamérica. En Cuba llegaban los mejores carros del mundo. Y usted pasa hoy por La Habana y dan ganas de llorar. Los edificios viejos, gente buscando comida en los basureros, muchachas jovencitas, bonitas, ellas prostituyéndose. Y uno se pregunta, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los ministros de Dios? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente que sostiene la vara de Dios en su mano? ¿Dónde están los hombres que caminan? ¿Dónde están los hombres que aman la verdad y aman la palabra? Y el verso 8 dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Pero el verso 9 da una esperanza, porque dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, porque siempre Dios tiene un resto pequeño. Dios tiene gente en Dominicana. Dios tiene gente
en Estados Unidos, lo sé. Dios tiene pueblo en Argentina, lo sé. Dios tiene pueblo en Chile, Dios tiene pueblo en Paraguay, en el Uruguay. Dios tiene pueblo en Brasil. Dios tiene pueblo en Cuba. Dios tiene pueblo en México. Dios tiene pueblo en Guatemala, en Belice. Dios tiene pueblo en Honduras. Dios tiene pueblo en El Salvador. Dios tiene pueblo en Nicaragua. Dios tiene pueblo en Costa Rica. No es mucho, pero Dios tiene pueblo. Dios tiene pueblo en Colombia, en Panamá. Dios tiene pueblo en Perú, en Ecuador. Dios tiene pueblo en Colombia. Dios tiene pueblo en Venezuela. No todo está podrido. No todo huele mal. No todo es una podrida llaga. No todo es hinchazón. Entonces el verso 8 dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra. Los altares se corrompieron, los altares se pudrieron. Usted invita a un cantante y lo primero que te cobra es igual que cualquier impío. Usted invita a un predicador y lo primero que te cobra. Por eso me gustan los predicadores de los congresos mundiales. No cobran un peso. Nosotros le damos una ofrenda de honra porque es digno dar una ofrenda de honra. Y los honramos. Pero también en Bolivia, amén. Yo creo que Dios tiene pueblo en Bolivia también. Busque el teléfono y escriba este número. Más, pone un más, 506, más 506, 7201, 1802. 7201-1802. Al yo regresar de Argentina vamos a hacer un culto especial para presentar todas las peticiones. Construiremos un altar para que las peticiones sean puestas en el altar, porque son miles de peticiones. Y escriba ese número, más 506 7201 1802. 7201-1802. Escriba en el nombre de Jesús a ese número, corra y envíe su petición en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que esta palabra se va a hacer viral. Como me gustaría que me pusieran de frente a mi ley. Yo no tengo ningún problema con decirle la verdad y decírsela a su hermana. Yo creo que los presidentes están hartos de ver ese montón de gente loca que Dios está contigo. Yo creo que los presidentes se hartaron de todo ese montón de mentiras. Cómo me gustaría que me pusieran a Luis Abinader de frente. Cómo me gustaría. Recuerdo una vez que estaba en un país y entonces me trajeron a Rosario Murillo para que orara por ella. Y yo dije, Dios no me permite que ella suba al altar. Yo ni siquiera sabía quién era. Yo dije, esa mujer es bruja. Y la mujer se volvió y me miró y sonrió y dijo, él es profeta, él sabe quién soy. Me mentó la mamá, pero no me importa, porque una bruja no puede maldecir a mi madre, imposible. Y se devolvió y se largó. Pero cuántos pastores le imponen manos a Rosario Murillo y la llaman, es mi hermana, la llaman sierva de Dios a una bruja.
cuán descarados nos hemos convertido, cuánta ruina tenemos dentro de nuestros altares, cuánta desgracia hemos heredado. Que Dios nos ayude. Le pedí la casa al pastor Héctor y la pastora Patricia para hacer este live, porque la zaranda viene y hay frutos grandes que se van a salir por huecos pequeños, y hay frutos pequeños que podrían salirse por esos huecos pequeños o esos orificios pequeños que no se saldrán porque están cimentados en el Dios del cielo. No, ese no es mi número, ese es el número de la profeta Flor. El número mío es más 506-8919-5923. 8919-5923. Ese es mi número. Pero no me llame porque yo no contesto llamadas. Escriba, manda una petición, mande un audio. Feliz le contesto. Dice Queen, ¿y por qué no contacta al gobierno? Pues si tú me consigues el número, porque yo no lo tengo. Gracias. No sé qué haría sin ti. Este es con gas. Porque solo en este país tenemos agua con gas que se vende así, barato. Que Dios me los cuide mucho. Los bendigo. Hoy nos comimos el mejor asado en mucho tiempo. Vamos a ver si el asadito de mañana supera el de hoy. Difícil. Que Dios me los guarde a todos. Los amo y los bendigo. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Un abrazo gigante en el nombre de Jesús. Gracias Nancy. Nancy es la que nos ayuda con las cuentas en El Salvador. Gracias a todos los que ofrendan. Hoy hablaba con un hombre aquí, un empresario, y él me dijo, sabe, pastor, apóstol, yo tenía una ofrenda para el trabajo que ustedes hacen con los niños. Y Flor Solórzano dice, llamadas no, por favor. Gracias, hermano, no llamen. Por ahí está Jacqueline. Esa Jacqueline es cosa seria, mujer de la gloria de Dios. Cuando uno da estos números es para que usted envíe una petición. No llame, por favor, no llame, no llame, no llame, no llame, no llame, no llame. No llame, por favor. Y hablaba con ese empresario, él me decía, toda la economía nuestra estaba detenida. Pero yo tomé una ofrenda para enviar al trabajo de los niños. Él dice que envió como $1,400, algo así. Nosotros no tocamos el dinero. Y él dice, eso fue como abrir el tubo del agua. Inmediatamente se amarraron los contratos, se amarró una bendición. Porque es bíblico. La Biblia dice que el que le da al pobre, el Señor le presta. Esa es la realidad de nuestro ministerio. Y podría mencionarles cientos de testimonios así, de personas que hicieron algo. Y por eso un día como hoy yo bendigo a Dios por la vida de aquellos que son una bendición, que están allí para ayudar, que están allí para bendecir. Yo agradezco muchísimo a Dios por nuestro equipo de trabajo. Asadito llanero, dicen colombianos, rico. Bueno, hay que probarlo. A ver si se agarran a penales con el asado del pastor Kerr. Difícil. Los amo y los bendigo. Saludos desde Italia, dice Marlene Varela. Un abrazo también para ustedes allá en el nombre de Jesús. Eloy de Luján, Vilca, Emanuel, para ofrendar en México, tienen que escribirnos. Ahí aparece el número. Por ahí está la hermana Queen. Anli Peltroche fue la persona que nos ayudó por mucho tiempo en Perú con la cuenta, a quien agradecemos con todo el corazón. Mujer recta, una mujer ordenada, mujer de Dios. Gracias de corazón. Hoy tenemos una nueva cuenta en Perú y agradecemos profundamente a Dios por la vida de
de Andy. Gracias. Dunia Montesinos, mis hermanos de Bonito Oriental allá en Honduras. Lindo verlos en el Congreso Mundial, lindo. Gracias, ellos fueron toda la familia y fueron otras personas más. Por ahí está Key Aquino desde Barinas, creo que Key vive en Barinas, Venezuela. Nelcy, Edilma Rojas, Nora Alvarado, Cleotilde Alvarado, Nelcy García, Nancy Flores. Pocos ministerios tienen tierra fértil, muy cierto. Abrazos, que Dios les cuide mucho. Asado en Argentina, aquí todavía se conoce mucho. Bendiciones a todos. Un abrazo gigante. Esto se hará viral. Dele compartir y suelte esto a las naciones del mundo. Todavía hay profeta en la tierra. Bendiciones.